Bienvenidos a tu canal favorito de los deportes de combate. Bueno, vamos a estar hablando de unas declaraciones que hizo Max Holloway sobre Ilia Topuria en un podcast y también unas declaraciones que hizo Alexander Volkanovski sobre haber tomado la pelea con un poco de anticipación en un podcast que tuvo con Demetrious Johnson. Vamos primero a las declaraciones que tuvo Max Holloway y lo cito literalmente. Yo les voy a estar colocando las declaraciones ahí en la pantalla para que ustedes la puedan leer. Y dice lo siguiente: oh, seguro, no puedes subestimarlo, pero es complicado, ¿sabes? Sí, tiene los nombres, venció a esos nombres y no puedes negar eso. Pero luego, cuando lo miras, simplemente apesta todo lo que está pasando cuando ves esa pelea con Volk. Con Volk viniendo de lo que venía, o sea, él habla del knockout que venía Volkanovski contra Islam Makhachev. Es una locura, pero la gente solo ve el nombre. También dice, no están viendo el récord, solo están viendo, oh, Alex es el campeón. Y luego con Charles hizo lo que hizo. Charles venía de qué? De una racha, de una victoria. Al final del día, y contra Michael Chandler, solo son momentos y solo son nombres. Solo algunos de los nombres más grandes, sin duda, que ha vencido en la historia. Pero el hombre está haciendo lo que se supone que debe hacer. El UFC le está alineando a los oponentes y él los está derribando. Así que bien por él, sale ahí y hace su trabajo. Bueno, miren, sí puede considerarse un poco desafortunada las declaraciones de Max Holloway porque él viene de ser noqueado por Ilia Topuria en su último enfrentamiento o en la última pelea que este tuvo en octubre del año pasado. Lo noquearon en el tercer asalto, independientemente que esa sea la pelea más competitiva que haya tenido Ilia Topuria de las tres últimas batallas que tuvo contra Alexander Volkanovski, contra Charles Oliveira y contra el mismo Max Holloway. Él también dijo que él necesitó, creo que 8 victorias para poder aspirar al título. Es cierto que Ilia Topuria, si ustedes miran bien, él, después que le gana a Bryce Mitchell, que ya estamos viendo que no era ningún gran luchador, le colocan a Josh Emmett, que le gana por decisión unánime, prácticamente le dio un repaso a Josh Emmett de striking, y él se pone como contendiente número 5 al título, e inmediatamente le dan la pelea contra Alexander Volkanovski. Generalmente la UFC a luchadores que son noqueadores les allana el camino. No quiere decir que le regalen las peleas, pero sí como que le dan un atajo al título. El caso, por ejemplo, Alex Pereira, que solamente le ganó a 2 oponentes antes de enfrentarse a Israel Adesanya. Entonces, cuando él le colocan ese camino al título, que también fue más o menos rápido, él se lo pone a Israel Adesanya porque Israel Adesanya venía de limpiar la división y ya prácticamente le estaba ganando 2 veces a los oponentes. Entonces le meten a Alex Pereira ahí y Alex Pereira cumple su cometido y le gana a Israel Adesanya. Y luego Israel Adesanya en la revancha logra vengarse de Alex Pereira. Ahora, si bien es cierto, a los oponentes como Ilia Topuria, como Alex Pereira, como al mismo Conor McGregor, que lógicamente Conor McGregor tuvo una seguidilla de 5 victorias antes de aspirar al título, también tienes que ganarle a esos oponentes. Alex Pereira le ganó a Sean Strickland, le ganó a Israel Adesanya, y luego cuando él sube a las 205 libras le tiran a Jan Blachowicz, que no es ningún pastelito, y que lo llevó al piso, y luego vence a Jan Blachowicz, conquista el título contra Jiri Prochazka, lo defiende contra Jamahal Hill, realiza otra defensa contra Jiri Prochazka, luego realiza otra contra Khalil Rountree, y finalmente pierde por una decisión bastante ajustada contra Magomed Ankalaev. Si bien es cierto, hay oponentes que le toman muchísimo más, un camino muchísimo más duro o muchísimo más largo para conquistar el título, caso Merab Dvalishvili. Son peleadores que no generan tanto marketing para la compañía, entonces la compañía los va dejando ahí. Si bien es cierto, Merab Dvalishvili ahora es un campeón que más o menos está cogiendo un poco de auge y de marketing porque se está volviendo más divertido tanto afuera como dentro del cuadrilátero, pero a Merab Dvalishvili le costó mucho. Prácticamente tuvo que recorrer toda la división. Pero hay luchadores como Ilia Topuria que simplemente el camino se les acorta bastante. Ahora, analizando las victorias que ha tenido Ilia Topuria, si bien es cierto, Ilia Topuria no peleó con Volkanovski en su prime, ese como por ejemplo peleó Islam Makhachev, que venía de 22 victorias consecutivas, tampoco Volkanovski está acabado. De hecho, lo acaba de demostrar ganando de a Diego López y recuperando el título vacante que deja Ilia Topuria. También
cuando ahorita acaba de derrotar a Charles Oliveira, conquistando su doble cinturón, sí es cierto que Charles Oliveira solamente venía de ganarle a Michael Chandler, y Michael Chandler ya ustedes vieron lo que le hizo Paddy Pimblett. Tampoco estamos hablando que Oliveira está en su prime, pero lógicamente no es un saco de boxeo. Independientemente que tomó una mala estrategia contra Ilia Topuria y se le fue de frente contra un tipo que prácticamente tiene una pegada avasalladora y devastadora. Volviendo al caso a las declaraciones de Max Holloway declara que sí, que el tipo prácticamente no ha noqueado a rivales en su prime, lo que yo estoy de acuerdo, pero también es cierto que dejó seco a Volkanovski, independientemente que Volkanovski venía de un caos contra Islam Makhachev, que le propinó con una patada a la cabeza, que pegó aquí en la zona frontal del cerebro. Luego lo noquea a él, por eso es que las declaraciones están un poquito, como quien dice, uno sobradas. Lo noquea en el tercer asalto, un combate que Max Holloway venía llevándolo bien a la distancia. Y en el último combate que tuvo, ahorita el 27 de junio, prácticamente Charles Oliveira no le dura 2 minutos. Eso es cierto. Es verdad. ¿Qué pasa? Que, ¿por qué las declaraciones suenan un poco mal? Porque es que ese tipo te acaba de noquear a ti. También las personas tienen o debemos de tener algo en cuenta. El campeón es Ilia Topuria y cuando un peleador es el campeón tiene la atención de los demás contendientes al título, de Arman Tsarukyan, de Paddy Pimblett y en este caso de Max Holloway, que él dice que si yo tengo un momento como el que tuve en el UFC 300, noqueando a Gaethje, y si yo logro y hago una tremenda actuación así contra Dustin Poirier, yo también puedo tener mi momento y optar al título, aunque yo no creería, pueden pasar muchas cosas, yo no creía que él le dieran esa pelea porque yo creo que la UFC, como ya yo les he dicho en otros videos, quiere alinear a Ilia Topuria contra Islam Makhachev, que esa sería una super mega pelea y yo estoy seguro que va a superar, si esa pelea se concreta, sobre todo que Islam Makhachev venga de vencer a Jazz de la Madalena y se convierta en doble campeón, ya enfrentarías a dos doble campeones y la pelea sería una explosión de marketing y deportivo impresionante que fácilmente estaría superando el 1,5 millones de pay-per-views. Por eso es que yo creo que Max, aunque haga una actuación esplendorosa con Dustin Poirier, vuelvo y digo, yo no tengo una bola de cristal para saber cuál es el futuro, yo no creo que le den esa pelea inmediatamente contra Ilia Topuria, aunque uno no sabe. Retomando el tema, si ustedes pueden ver, hay peleadores que les cuesta ser campeones. Miren a Merab Dvalishvili. También tenemos el caso de Aljamain Sterling, que son peleadores que son avanzadores, que no son finalizadores. Porque Merab, si bien es cierto, ya ha subido un poco su rédito y ha subido un poco su auge frente a los fanáticos, Merab Dvalishvili tampoco es tan apetecido para el público, sobre todo nuevo, que llega a ver los combates, porque Merab Dvalishvili no finaliza a sus oponentes. El mismo caso de Aljamain Sterling, que no finalizaba a sus oponentes. Pero cuando tú tienes un noqueador como Ilia Topuria, claro, que viene y te noquea gente o te la somete, lógicamente, mira que él salta la fila del quinto al primer lugar inmediatamente con Volkanovski. Y ahora están diciendo, no, que todo el mundo está hablando de él, todo el mundo está hablando de él porque él es el campeón. Cuando Ilia Topuria no era el campeón, yo me acuerdo que él tenía batallas abiertas en varios frentes. La tenía con Yair Rodríguez, ¿verdad? La tenía también con Movsar Evloev y con otros contendientes al título del peso pluma, tanto que a él le decían, por abrir tu boca no vas a saltarte los rankings. Es normal. De hecho, cuando Ilia Topuria estaba empezando, también se planteaba o se figuraba pelear con Arman Tsarukyan. Lo que pasa es que ya Ilia Topuria, como ya es el campeón, ya a él no le interesa hablar de nadie. Él ahora está hablando de Islam Makhachev porque él sabe que esa victoria en su legado supondría prácticamente que él fuera innegable. ¿Por qué? Porque si tú le ganas a un tipo que hace 10 años que no gana y que también le está ganando a los oponentes de una manera clara y convincente, pues él sabe que él prácticamente, si yo le gano a este, ya nadie va a poder decir que yo no soy el mejor. Y si ustedes miran bien, en esa hipotética pelea entre Islam Makhachev y él, es la única pelea que él tiene en el futuro en la que él no es parte de favorito en las apuestas. ¿Por qué? Porque es que esa sí es una pelea bastante competitiva y ese sí es un luchador que en estos momentos está en el prime de su carrera deportiva, que tiene un 27-1, que tiene más de 10 años sin perder, que tiene 5 peleas titulares y con victorias, saldándolas con victorias, que por ejemplo ahorita cogió y sometió en un round también a Renato Moicano. O sea, prácticamente también está desbaratando o pasándole por encima a todos los rivales que le ponen al frente. Ahora, partiendo un poco también, cambiando un poco de tema,
no tanto del tema, sino de las declaraciones que hizo Alexander Volkanovski, él dijo que él de verdad se debió de haber tomado un poco de más de tiempo cuando Islam Makhachev le propinó ese knockout en el evento en Abu Dhabi. Yo también estoy de acuerdo con eso. De hecho, miren, la pelea contra Ilia Topuria inicialmente estaba programada para el mes de enero del 2024 y la UFC, y él quería pelear en ese mes, sino que la UFC se la traslada para febrero. Eso es un problema que tienen los luchadores, que cuando reciben un KO, ellos quieren como volver inmediatamente, como para demostrarse a sí mismos que ellos todavía son relevantes y que todavía no han perdido ese punch y que todavía son los reyes de su división o de su carrera o de su destino. Entonces toman esas decisiones apresuradas, como el caso de Tony Ferguson y otros, y otros grandes luchadores que después de un KO quieren volver y vuelven y generalmente son derrotados nuevamente. Miren el caso de Tony Ferguson, que tiene 8 derrotas al hilo después de que Justin Gaethje le metiera esa paliza en plena pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo en el podcast que le hizo Demetrius Johnson que él debió de haberse tomado unos meses más. Yo creo que si él hubiese peleado, mira, la pelea se realizó el 14 de febrero, si él sí hubiese esperado hasta mayo, hasta junio o hasta agosto del 2024, yo no te estoy diciendo que él iba a ganar a Ilia Topuria, pero de pronto la pelea se hubiera desarrollado de otra manera. Él hubiera podido extenderlo un poco más. Aunque ahora, sabiendo la potencia que tiene los golpes de Topuria, uno cree que, pues, que prácticamente el resultado hubiera sido el mismo, pero eso ya nunca lo sabremos. Retomando el tema con Volkanovski, yo sí creo que si él hubiera pedido un poco más de tiempo a la UFC le hubiera dado ese tiempo, porque Volkanovski es un tipo que tiene excelentes relaciones con la compañía y excelentes relaciones con Dana White, sobre todo después de haberle hecho ese favor contra Islam Makhachev, tomando esa pelea con corto aviso que desencadenó en ese terrible knockout que le dio Volkanovski con la patada a la cabeza. También saltaron a morderle la yugular a Volkanovski porque dijo que el KO que le dio Islam Makhachev fue peor que el que le dio Ilia Topuria. Yo también estoy de acuerdo, porque hay que recordar que Islam Makhachev lo noquea con una patada a la cabeza en la región frontal del cerebro. Yo le voy a estar poniendo ahí las consecuencias de esos KO. Miren, cuando un peleador le pegan un KO, el cerebro choca contra las paredes del cráneo. Eso provoca inconsciencia a mediano y a largo plazo a los peleadores que les dan muchos KO, que sufren muchos golpes en la cabeza, les da ansiedad, pérdida de la memoria, sufren temblores, sufren pérdida de la conciencia, entre otros muchos riesgos a la salud, y sobre todo también van perdiendo reflejos. Entonces la gente salió diciendo, pero ¿cómo vas a decir eso si Ilia Topuria te dejó inconsciente? Pero Islam Makhachev también lo dejó al semi-inconsciente y ese fue el primer KO que le dieron. Las secuelas de los KO se van viendo con el transcurso de los años y de los meses y de los años. Entonces tú no puedes decirle a él, y solamente el daño no es físico, también es emocional. Mírame, ustedes por ejemplo pueden ver que Ilia Topuria está enrachado. Generalmente, por ejemplo, si a Ilia Topuria lo llegan a noquear o llega a perder por una sumisión, ya la seguridad que él tiene en el cuadrilátero o que él va a tener en el cuadrilátero no va a ser la misma. Entonces Volkanovski, precipitándose, ya sea porque su ego sufrió un gran daño o entró en una depresión como en las que ellos entran, caso Oliveira, que quieren volver inmediatamente, pero ¿qué pasa? Que cuando vuelven, los miedos entran ahí contigo. El miedo, mierda, me va a volver a noquear, debí de tomar otro descanso. Ahora, que la manera de tomar la pelea, de tomar ese enfrentamiento no es la misma que cuando tú vienes de una seguidilla de victorias. Por ejemplo, Ilia Topuria en estos momentos tiene la confianza por las nubes, porque es que él viene de 17 victorias consecutivas. Él en estos momentos confía plenamente en que él le puede ganar hasta King Kong si se lo ponen enfrente. También Charles Oliveira estuvo declarando que sí, que Ilia Topuria es el que más duro le ha pegado, lo dejó inconsciente, lo dejó ahí prácticamente tendido en el piso, pero mira, ya él quiere volver en diciembre. Yo como él me tomaron un descanso como el que hizo Justin Gaethje, de un año sin pelear, tranquilamente ahí, y luego vuelvan. Y Islam Makhachev también estuvo diciendo eso cuando él noqueó a Volkanovski. Él dijo, yo no entiendo por qué estos tipos después de un knockout quieren volver inmediatamente cuando lo mejor es descansar. Ahora, de que por qué Max Holloway declara eso, porque cada quien tiene derecho a decir lo que quiere. Max Holloway está en todo su derecho de decir lo que él quiere a Ilia Topuria, así como Ilia Topuria se la pasa diciendo lo que él quiere de los demás luchadores. Y es normal que él quiera hablar de Ilia Topuria, que Arman Tsarukyan quiera hablar de Ilia Topuria, porque Ilia Topuria tiene el título. E inmediatamente a Ilia Topuria le quiten ese título, ya él va a dejar de ser relevante, y entonces el luchador que va a tomar
ese lugar de relevancia va a ser el que sea el campeón en ese momento. Es normal que Paddy, que Arman, que Max quieran hablar de él porque ellos quieren eso que él tiene, que es el título de campeón de las 155 libras. Cuando uno habla de democracia, habla de pluralidad de pensamiento y cada quien tiene derecho a decir lo que quiera con respeto. Sí chirrea un poco o choca un poco con la realidad porque ese tipo te noqueó, pero también él está en todo su derecho de hablar porque él es un ser humano autónomo y él tiene todo el derecho a expresar lo que siente y lo que piensa de la determinada manera en que Ilia Topuria lo fueron conduciendo para que se volviera campeón. Ahora, pues todos los oponentes que le colocaron al frente los puso a dormir y eso es algo innegable, así como también es innegable que el tipo tiene una pegada fulminante. Eso no lo podemos negar, o sea, eso sería tapar el cielo con un dedo. Así como yo también creo firmemente que él no es un peleador invencible y que en cualquier momento lo van a derrotar con un buen game plan. Y cuando yo digo con un buen plan de pelea, no es que te le vas a ir a lo loco como Charles Oliveira, sino que lo mantengas a la distancia y lo logres ir acabando con los jabs, desgastándolos o ya sea sometiéndolo. Yo sé que se dice fácil, pero tampoco es imposible. Entonces ya saben, espero que les haya gustado mi video. Suscríbanse, compártanlo, activen la campanita, déjenme en la sección de los comentarios lo que piensan y que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.